todos. Como les expliqué el otro día, hoy vamos a trabajar los mapas de tiempo atmosférico en superficie. Si recuerdan, les pedí ya que anotaran el recuadro que aparecía en la lámina de tareas en el cuaderno. Hoy vamos a hablar sobre ello. En él se nos orienta sobre a qué elementos prestar atención en un mapa de este tipo, que lo que hace es facilitar información para predecir en lo posible el tiempo que va a ser en un lugar concreto. En primer lugar, nos dice que nos fijemos en las isobaras, pero seguro que te preguntas, ¿qué son las isobaras? Pues son líneas que trazamos en estos mapas para unir zonas que se encuentran con la misma presión atmosférica. Te recuerdo que la presión es el peso del aire sobre la superficie. En el segundo paso, nos pide localizar las perturbaciones. Para ello, vamos a fijarnos en los datos que nos aportan las isobaras. Si la línea marca una cifra superior a los 1013 hectopascales, quiere decir que en esa zona se encuentra un anticiclón. Es una zona, por tanto, de alta presión. Ya estudiamos que en estas áreas el tiempo sería estable con cielos despejados. Por otro lado, si la cifra de las isobaras es inferior a 1013 milibares o hectopascales, podemos decir que en esa zona hay una borrasca. Es un área de baja presión donde el tiempo será inestable y con toda probabilidad habrá tormenta. En los mapas, las zonas de alta presión se señalan con una letra A y las de baja presión con una letra B. En tercer lugar, se nos aconseja fijar nuestra atención en la dirección del viento y debemos tener presente tres aspectos importantes. El primero de ellos es fijarnos en que el aire de los anticiclones se desplaza en un movimiento descentrifugado, es decir, expulsando el aire hacia afuera. Es algo así como lo que le ocurre a nuestras lavadoras. Si nos fijamos en ella, cuando se produce el centrifugado, la ropa se pega a las paredes del tambor. Por su parte, la borrasca es la que recibe el viento que ha expulsado el anticiclón y ejerce, a su vez, una fuerza de atracción o centrípeta, es decir, las borrascas se comportan como un huracán que lo absorbe todo. Y ahora, volviendo a la dirección del viento, el segundo aspecto a considerar es el sentido en el que se desplaza el aire. En un anticiclón, este girará en la dirección de las agujas del reloj, mientras que en las borrascas lo hace en el sentido contrario. Pero ojo, esto es así en el hemisferio norte del planeta. En el hemisferio sur, todo se invierte y se produce al revés. Y el tercer aspecto a considerar sería recordar que el viento que se desplaza sobre los océanos recibe humedad, mientras que aquel que lo hace sobre los continentes es aire seco. Si seguimos observando los elementos de nuestro mapa que requieren ser analizados para predecir el tiempo, nos encontramos con el gradiente de presión. Este es la distancia que habría entre las isobaras. Cuanto más próximas entre sí, más brusco es el cambio de presión y por tanto más inestable será el tiempo en esa zona. Por último, el punto 5. Este nos aconseja fijarnos en los frentes, que te recuerdo ya estudiamos en clase que eran masas de aire a distinta temperatura. Si se marca con una línea roja con semicírculos, el frente es cálido. Si la línea es azul con triángulos, el frente que se aproxima es frío. El aire frío pesa más que el aire cálido y por ello se introduce siempre por debajo de aquel. Recuerda que puedes ver el comportamiento de los frentes en la página web educaplus.org que te puse en clase. A continuación,
Vamos a trabajar a través de un ejemplo para que aprendas mejor. Vamos a analizar qué tiempo podemos predecir que hará sobre Europa Occidental, el norte de África, incluyendo las Islas Canarias, y el sur de Groenlandia. Siguiendo las pautas de nuestro comentario del mapa, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las isobaras y registrar los datos que recogen sobre la presión atmosférica del lugar. El segundo paso era detectar las perturbaciones. Para ello, nos vamos a fijar en las cifras. Todas aquellas zonas que registran datos inferiores a 1013 milibares serían áreas de baja presión, por tanto, borrascas. Sin embargo, todas las áreas que registran datos superiores a 1013 hectopascales o milibares serían zonas de alta presión, por tanto, anticiclones. Como ya dijimos antes, unos se van a marcar con la letra B y los otros se van a marcar con la letra A. Sobre el gradiente de presión podemos observar que la zona del anticiclón mantiene mucha distancia entre sí las isobaras, por tanto el tiempo será más estable. Sin embargo, en la zona de la borrasca que se encuentra sobre Europa Occidental sí que apreciamos que hay menos distancia entre las isobaras, por tanto ese gradiente de presión lo que nos está indicando es que el tiempo ahí es más inestable. Por otro lado, si nos fijamos en los frentes, podemos observar cómo sobre Francia, sobre Italia o sobre la península ibérica hay frentes fríos que han llegado desplazando las masas de aire cálido que estaban sobre el continente. A su vez, en el norte de Europa podemos ver una masa de aire cálido que se desplaza en dirección opuesta. También podemos ver la presencia de un frente ocluido, donde una masa de aire frío ha alcanzado a una masa de aire cálido que se desplazaba desde Europa hacia el norte, atravesando las Islas Británicas. Y es gracias a todo esto que podemos concluir que sobre las Islas Canarias el tiempo sería estable, con cielos despejados, gracias a la influencia de un anticiclón que se encuentra sobre el Océano Atlántico, mientras que en el caso de la península ibérica el tiempo se vería afectado por la presencia de una borrasca situada sobre las Islas Británicas y el desplazamiento de frentes de aire frío provocando tiempo inestable y tormentoso sobre Europa Occidental. Y así es como se comentan los mapas del tiempo en superficie. Pero la mejor manera de aprender es poniéndolo en práctica, así que ahora te toca a ti.